Vamos a arrancar, siempre me toca el horario de la siesta, así que me voy a mover bastante, así no nos dormimos. La idea de esto es presentar algunas aplicaciones de la impresión 3D en distintas áreas de investigación. Nosotros como empresa nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo de sistemas de impresión 3D para investigación. Fundamentalmente esto surge de la necesidad de desarrollar un sistema para imprimir con materiales biológicos o biocompatibles. De ahí lo ampliamos un poquito más hacia todo lo que sea investigación o materiales no convencionales, que no se utilicen convencionalmente para la impresión 3D. Siguiente, por favor. Lo último en tecnología, comando de voz. Ahí va. Previa a esa. Ahí va. Vamos a mencionar algunas áreas de investigación y después profundizar un poquito en las áreas en las que nosotros estamos trabajando con distintos institutos del CONICET aquí en Argentina. Investigación forense, hay un caso súper interesante de la Universidad de Michigan, del estado de Michigan. En este caso tenían una persona que había fallecido, de la cual tenían solamente las huellas dactilares que había dejado una vez que había sido detenido previamente. Los policías consideraron que en el teléfono de esta persona podrían encontrar información interesante o importante para la resolución del crimen. Es así que se acercan a un laboratorio de impresión 3D y de todo lo que es control biométrico de la Universidad de Michigan y lo que logran es imprimir esta huella dactilar de esa persona específica a partir nada más que de las huellas dactilares que tenía cuando había tocado el pianito entre nosotros. Ingeniería de tejidos es una de las áreas más fuertes en las que estamos trabajando nosotros con distintos institutos del CONICET. Básicamente lo que se trabaja es en la generación o fabricación de órganos y tejidos biológicos, pero fabricados de forma artificial, adentro de un laboratorio. Investigación o simulación médica es algo que también estamos trabajando. Esto nos permite crear modelos anatómicos de pacientes específicos, ya sea para usarlo previo a una cirugía compleja, para practicar y entrenar a los cirujanos, como también para fines educativos, para estudiantes de medicina, por ejemplo. Ingeniería de materiales, una de las cosas que hemos encontrado, y por eso hemos ampliado un poquito el rango y no concentrado solamente en la parte de bioimpresión, es que hay muchos investigadores que trabajan en la parte de ingeniería de materiales y desarrollan nuevos materiales, pero tienen esta inquietud de saber si ese material va a poder ser imprimible, si es que existe la palabra. Hay un parámetro, algo que se está midiendo bastante en la bibliografía y en la ciencia también, y es el parámetro de printability. Se llama, que si tratamos de traducirlo sería como imprimibilidad de un material, ¿sí? ¿Qué tan imprimible va a ser? Entonces, lo que hemos desarrollado es un protocolo interno para ofrecer el servicio de testeo de printability para estos investigadores. Tecnología farmacéutica, junto con el doctor Santiago Palma y su equipo aquí en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, estamos trabajando en lo que es impresión 3D de medicamentos, ¿sí? Y por último, ahora sí vamos a la siguiente, aplicaciones en escalas nano. Lo que estamos viendo acá, esta impresión de acá, está impreso en la punta de ese lápiz, ¿sí? Y acá hacemos una diferencia entre lo que es impresión 3D aplicada a la investigación y la investigación aplicada a la impresión 3D. Nosotros fundamentalmente nos dedicamos al trabajo en la investigación y usando la impresión 3D como herramienta, con distintos materiales, etc. Por otro lado, dentro del campo de la impresión 3D hay infinidad de investigaciones, principalmente en el desarrollo de nuevas tecnologías para la impresión 3D. Por ejemplo, esta tecnología claramente no es la misma tecnología que usamos para imprimir con PLA, con todas las impresoras que han visto afuera. Entonces, dentro del campo de la impresión 3D tenemos líneas de investigación, como les decía, fundamentalmente materiales y nuevas tecnologías. Y por otro lado tenemos líneas de investigación que ya existen o que se generan nuevas líneas de investigación donde utilizamos la impresión 3D como herramienta. Siguiente, por favor. Dentro de la bioimpresión nosotros trabajamos con un instituto, principalmente un instituto del CONICET de aquí de Córdoba, el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, que está dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Y básicamente lo que imprimimos es lo que se llama scaffolds o andamios, y en este caso principalmente el colágeno. Junto con esos investigadores lo que hemos desarrollado es un protocolo de extracción de este colágeno. El colágeno es una proteína que naturalmente funciona como andamio en nuestros tejidos, ¿sí? O sea que es algo que naturalmente ya lo tenemos. El tejido, todos los tejidos nuestros están montados, las células,
en una estructura principalmente de colágeno, con otras cosas, pero principalmente de colágeno. ¿Qué es lo que nos permite esto? Si nosotros hacemos el diseño, por ejemplo, esa pieza fue diseñada en un soft que comúnmente se usa para diseñar autopartes. Entonces, nosotros podemos hacer el diseño que queramos, creamos una estructura de colágeno y sembramos células del tejido que nosotros queremos fabricar, ¿sí? Podemos arrancar con el video. Básicamente el proceso, como les decía recién, hacemos el diseño de una pieza y esta parte, la parte del diseño, puede ser tanto un diseño desde cero, ¿sí? Un diseñador crea el diseño de la pieza, o puede ser también a partir de un paciente específico. Nosotros podemos tomar imágenes médicas de un paciente específico, como una tomografía o una resonancia, y segmentar de ahí la estructura anatómica que queremos reconstruir o reemplazar, ¿sí? Una vez que tenemos eso, esta impresión del scaffold o del andamio la hacemos para un paciente específico, ¿sí? La bioimpresión lo que plantea es un flujo de trabajo donde partimos de un paciente y volvemos al paciente. Esto básicamente es, tomamos imágenes de un paciente, supongamos que tenemos un paciente que tiene alguna afección cardíaca, por ejemplo. Tomamos imágenes de ese paciente, ¿sí? Como es un tejido blando, vamos a hacer una resonancia y por otro lado hacemos una biopsia de las células del paciente, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el diseño 3D de la estructura anatómica que queremos reconstruir o reemplazar y por otro lado tenemos células de ese mismo paciente. Con esta tecnología de bioimpresión o impresión 3D con materiales biocompatibles, lo que podemos generar es la estructura, el andamio para esa pieza, para ese paciente específico. Una vez que se reproducen esas células que habíamos tomado del paciente, se siembran en esa estructura y finalmente lo que logramos crear es un tejido con células del paciente, por ende reducimos la probabilidad de rechazo y por otro lado es específico para ese paciente, tiene la forma, la geometría específica para ese paciente. Y así se cierra el circuito implantándolo nuevamente en ese paciente específico, ¿sí? Hay un desafío importantísimo en este aspecto, que es el tema de la vascularización de ese tejido, que creo que lo hemos conversado ya, pero básicamente nosotros creamos un andamio, le metemos las células que el paciente necesita, que ese tejido requiere, pero no tenemos una red vascular que lo irrigue. Por ende, no va a recibir nutrientes, no va a recibir oxígeno, etc. Y no va a poder liberar todos los desechos. Es por eso que hay distintos enfoques para solucionar eso, pero básicamente el que más se está utilizando y el que mejor funciona desde el punto de vista tecnológico es, se crea este scaffold y se implanta por debajo de la piel del paciente. Como es colágeno, es súper biocompatible, es amigable para las células, entonces el mismo organismo genera una red vascular, lo irriga. Después se puede extraer esa pieza y ya tenemos irrigado por células del mismo paciente. Siguiente, por favor. Impresión 3D de medicamentos. Surge de la necesidad de un investigador, por eso hemos ampliado un poquito el espectro, no solamente en la parte de bioimpresión. Un investigador que está en la unidad de tecnología farmacéutica del CONICET, aquí en Córdoba, y la inquietud que tenía era la de fabricar medicamentos o tabletas, lo que conocemos como pastillas, por impresión 3D. Cuando viene con la inquietud, desde el punto de vista técnico, prácticamente que no tendría mucho sentido, porque si por compresión, o sea, la tecnología tradicional, podemos hacer miles en minutos, ¿por qué hacer uno por uno específicamente? Entonces empezamos a investigar un poquito más. En el 2016, la FDA, que es la versión estadounidense de la ANMAT argentina, es el organismo que regula todo lo que sea medicamentos, dispositivos médicos y alimentos. La FDA, aprueba el primer medicamento impreso en 3D. Si uno ve el medicamento, básicamente es una pastilla que uno no podría diferenciar a simple ojo de una pastilla convencional. Entonces ahí uno se pregunta, ¿para qué usan impresión 3D si básicamente la geometría es prácticamente igual que un comprimido? Y ahí entra la parte regulatoria, que es algo que en el área de bioimpresión todavía está recontra verde. No hay regulaciones para lo que es bioimpresión a nivel mundial. Por lo general se toma como referencia la FDA, que suele ser la primera en regular tecnologías nuevas, y después la ANMAT trata de seguir esos lineamientos. Sí hay lineamientos en todo lo que es impresión 3D aplicada a la medicina, pero impresión 3D convencional, ¿sí? O de dispositivos médicos como implantes, por ejemplo, pero no cuando trabajamos con células del mismo paciente. Incluso se desconoce todavía cuál va a ser el organismo que lo va a regular, si va a ser la ANMAT como dispositivo médico o si va a ser el INCUCAI, como si fuera un trasplante de órganos, por ejemplo. Porque básicamente es un órgano que estamos implantando. Entonces, ¿cuál es el sentido que un organismo tal como la FDA apruebe un medicamento impreso en 3D?
Y ahí entra algo súper interesante. Lo que están aprobando ahí es la aplicación, la droga ya existía, el material de excipiente dentro del cual está incluido la droga ya existía y ya estaba aprobado. Lo único que cambian es la tecnología de fabricación. ¿Qué es lo que nos permite esto? Si nosotros ya tenemos una tecnología de fabricación aprobada para la fabricación de ese dispositivo o de ese medicamento, después sí podemos empezar a explotar un poco más esa tecnología y cambiar el medicamento, por ejemplo, la droga, o cambiar la geometría de la pastilla. ¿Cuál es la utilidad de la impresión 3D de medicamentos? Básicamente tenemos la capacidad de crear tabletas o pastillas para pacientes específicos. Poner la dosis de todos los medicamentos que necesita durante todo el día en una sola pastilla y con velocidades de liberación del fármaco distintas. En la misma pastilla hay zonas que liberan más rápido y zonas que liberan más lento. Y por otro lado, crear geometrías complejas. Por ejemplo, crear pastillas huecas, que eso lo han hecho ya. O sea que flota en los medios donde va a estar incluido. Y crear estructuras, no sé si se verá desde el fondo, pero en este caso lo que hemos creado es una estructura que es un cubo, pero comprendido dentro del cubo tenemos distintos filamentos entrecruzados. Básicamente lo que tenemos por un lado es una pastilla cúbica sólida y por otro lado una pastilla cúbica, pero que son todos filamentos entrecruzados adentro. Lo que logramos con eso es aumentar enormemente la superficie de contacto con el medio, por ende la liberación del fármaco va a ser muchísimo más rápida, ¿sí? Solamente jugando con la geometría de la pastilla. Siguiente, por favor. La otra línea que estamos trabajando es la impresión 3D con materiales no convencionales, como comentábamos recién, o sea, no usamos ni PLA, ni ABS, ni nada que venga en filamento. En este caso lo que van a ver, si querés largarlo, es impresión 3D con silicona. Esto que estamos imprimiendo ahí son similarterias de silicona que pueden ser suturadas y hoy en día las están usando en la Facultad de Ciencias Médicas para entrenar a los cirujanos en microcirugía, en la anastomosis, es decir, la unión de dos arterias. Básicamente tenemos que seccionar una arteria y tenemos que suturarla de vuelta. ¿Cómo se hacía eso previamente? Tomaban ratas, seccionaban la aorta abdominal, la daban vuelta y la suturaban de vuelta, solamente para practicar esa anastomosis. Hoy en día lo están haciendo ya con silicona. Siguiente, por favor. Hay una aplicación interesante de todo esto que hemos hablado. Lo que ven ahí abajo es esa arteria ya suturada al lado de una moneda de un peso, como para que tengan referencia del tamaño. Y lo que podemos crear también, y después llevar un poquito a la bioimpresión, aprovechando el expertise que tenemos en ese área, este es el flujo de trabajo que se comentaba recién. Nosotros tomamos imágenes del paciente, puede ser tomografía o resonancia, que es lo que van a ver arriba, y si la estructura anatómica es externa al organismo, si no nos interesa la estructura interna, podemos hacer un escaneo manual de la estructura en este caso. Esto que hemos desarrollado, a partir de las imágenes generamos un modelo tridimensional virtual, que todavía está en la computadora, y acá lo que les presentamos son dos enfoques para llegar a la misma solución. Por un lado, podemos hacer impresión 3D directo con silicona, lo mismo que veíamos recién, cargamos una jeringa con silicona y creamos esa pieza. Y por otro lado, podemos hacer con impresión 3D convencional, un molde negativo, y después el colado con silicona. Lo interesante de esto, de este desarrollo en particular, es que hay una patología que se llama microtia, que es una patología de origen genético, que por lo general lo que se ve de esa patología, la parte externa, es que no está completamente desarrollado el pabellón auricular, la oreja, que es esto que ven acá, ¿sí? La mayoría de las veces, y por suerte, es unilateral, o sea que hay un pabellón auricular sano y el otro que todavía no ha sido desarrollado por completo. La forma de resolver eso hoy en día es mediante cirugía. Básicamente lo que hacen es seccionar parte del cartílago costal, sacan cartílago de la costilla y el cirujano adentro del quirófano talla a mano, copiando el diseño, si se quiere, del otro pabellón auricular. Esto obviamente extiende el tiempo dentro del quirófano del paciente y por otro lado dependemos de la mano del cirujano, de qué tan bueno sea tallar. Más allá de eso, los trabajos que hacen son excelentes, pero en este caso, fíjense que aprovechando esta tecnología podríamos generar esas estructuras. Con la ventaja, a su vez, de que si nosotros generamos esto, que ya hemos hecho las primeras pruebas de generarlo, con colágeno, con este enfoque que decíamos recién, la ventaja es que el cartílago es un tejido avascular, o sea que no está vascularizado, por ende, ese problema que teníamos o ese desafío que teníamos desde el punto de vista biológico de vascularizar esta estructura, en este caso no haría falta. Cabe aclarar, y esto es importantísimo que quede bien claro, que ninguna de estas
soluciones o futuras soluciones están siendo aplicadas hoy en día, ¿sí? La aplicación clínica de esto requiere que esto sea aprobado por el organismo que corresponde, en Argentina la ANMAT. Entonces, hay que tener presente eso, que todas estas áreas que estamos comentando, como lo dice el título de la presentación, son áreas de investigación donde utilizamos la impresión 3D. ¿Sí? Siguiente, por favor. Como empresa tenemos una visión relativamente híbrida, nos han llamado varias veces, en la que, si bien somos una empresa, trabajamos mucho con investigadores prácticamente todo el tiempo, nuestros clientes son investigadores y los consideramos más colaboradores que clientes. La mayoría de las veces se trabaja de forma colaborativa, nosotros presentando la tecnología y ofreciendo la tecnología, y los investigadores aportando su expertise, ya sean materiales, cultivo celular, etc. Más allá de eso, tenemos nuestras líneas de investigación propias, ahora vamos a mencionar algunas, pero este es el impacto académico que ha tenido el uso de nuestros sistemas de impresión 3D para investigación en distintos institutos. La mayoría son tesis de grado de ingeniería biomédica, aquí en Córdoba y en Buenos Aires, que utilizan la impresión 3D con materiales biológicos o materiales biocompatibles. Siguiente, por favor. Por último, y como para cerrar con una visión un poquito futurista, y para que no se me duerman al final, vamos a hablar de impresión 4D. Si hay alguien del FAMA, me está por revolear algo, porque esa cuarta dimensión es un nombre más marketinero que otra cosa, pero básicamente la impresión 4D comprende la fabricación de piezas a través de la tecnología de impresión 3D, pero de estructuras que cambian la geometría en función de un estímulo del entorno, por ejemplo la temperatura. Entonces imprimimos una pieza, la exponemos a cierta temperatura y cambia la geometría, ¿sí? Con alguna función, no es que se deshaga. Hoy en día tenemos un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia que nos está financiando para el desarrollo de un sistema de impresión 4D, y acá entra con un papel fundamental el tema de los materiales que vayamos a usar, que sean materiales que respondan a estos estímulos, y el diseño de la pieza para llevar esa geometría al diseño que nosotros queramos. Bioimpresión 3D en el espacio. El año pasado tuvimos la oportunidad de reunirnos con gente de la NASA en San Francisco y nos comentaban, medio en tono de chiste, nos decían: lo que ustedes hacen no es impresión 3D, lo que nosotros hacemos es impresión 3D, porque nos contaban que tenían una impresora 3D en la Estación Espacial Internacional. Entonces, imagínense lo que es crear una pieza sin tener gravedad. Básicamente nosotros podemos depositar una gota de material y que quede ahí, depositar otra acá, y sin necesidad del famoso soporte que nos rompe la cabeza. Entonces, en esa reunión nos comentaban también que este año, en 2018, iban a lanzar la primera bioimpresora a la Estación Espacial Internacional. Ya estaban haciendo cultivo celular, ya estaban haciendo impresión 3D, lo que querían es hacer bioimpresión en la Estación Espacial Internacional. Lamentablemente, la bioimpresora que mandaron tuvo un problema en el cohete, así que no ha llegado a la Estación Internacional. Así que esperemos meter una Argentina ahí el año que viene. Medicina de precisión es lo que antes se llamaba, o comúnmente se conoce como medicina personalizada. Básicamente es buscar una terapia o la terapia más adecuada para un paciente específico, ¿sí? Por eso se corre un poquito el concepto este de personalizada, porque son terapias que ya existen, no que se desarrollan para ese paciente en particular, pero se buscan para pacientes específicos. En este caso, es importantísimo la utilización de la bioimpresión 3D para generar lo que se llaman órgano on a chip, que son dispositivos que básicamente se comportan como un órgano convencional, ¿sí? Responden exactamente igual, con células del paciente específico, pero geométricamente uno lo ve y prácticamente parece un chip. Por eso el nombre. ¿Qué es lo que nos permite esto? Si nosotros generamos un dispositivo que responde exactamente igual que el órgano que el paciente tiene dañado, y estamos utilizando células de ese paciente en particular, si nosotros le perfundimos, además del medio de cultivo, lo que vendría a ser la sangre, le perfundimos alguna droga y evaluamos cuál es la respuesta de esas células a esa droga, podemos encontrar cuál es la droga y cuál es la dosis específica para ese paciente en particular, sin tocar al paciente. Por último, y es lo que nos mueve a seguir trabajando en esto, la fabricación de órganos y tejidos artificiales. Esto surge también de que la necesidad hoy ya existe. Hoy la lista de espera del INCUCAI de acá de Argentina tiene más de 20.000 personas inscritas que están esperando un órgano hoy. Ya. O sea que la necesidad existe. ¿Cuáles son las trabas para que esto llegue lo antes posible y qué es lo que estamos empujando? Por un lado, la parte regulatoria, que a nivel mundial no hay nada, en la parte de bioimpresión particular. Y por otro lado, cuestiones biológicas, como la irrigación de estos tejidos, etc.
y tratar de evitar no entrar en esa fiebre y esa moda de tratar de meter células madre por las dudas, sino realmente ser concienzudos en la utilización de los tipos celulares, evaluar la viabilidad de estos órganos previo a hacer aplicaciones en humanos. Como todo dispositivo médico, la tendencia es a tratarlo como dispositivo médico, o sea que debería regularlo la ANMAT, no INCUCAI, pero vaya a saber qué es lo que pasa después. Hay muchos casos donde la tecnología avanza más rápido que las regulaciones, entonces por eso es interesante la apertura que tiene la ANMAT hoy en día para reunirse con empresas que están trabajando en estas áreas y hacer la regulación prácticamente en conjunto. Entonces la necesidad está, por eso estamos tratando de empujar cada vez para que llegue cada vez más rápido. Desde el punto de vista regulatorio, tratamos de trabajar en conjunto con los organismos regulatorios como para que esto vaya avanzando, si bien todavía falta mucho. Y desde el punto de vista tecnológico o biológico también hay un largo trayecto. Algunos de los desafíos, por ejemplo, era cómo conseguimos la cantidad de células que necesitamos para generar un órgano completo. Fíjense que nosotros tenemos que extraer células del paciente, reproducirlas afuera, y estamos relativamente limitados en la cantidad de células que podemos reproducir. Entonces, ese es uno de los desafíos más importantes. Por otro lado, ¿cuánto demoramos en imprimir un órgano, por ejemplo? Lo que se dice es que, por cómo está la tecnología hoy en día, para imprimir un hígado adulto de tamaño real, deberíamos estar cerca de 3 días imprimiendo, ¿sí? Uno de los desafíos que surge en ese caso es cómo mantenemos vivas las células que implantamos o que sembramos el primer día, ¿sí? Hay distintas formas de encarar esto. Podemos crear el scaffold como vimos y sembrarlo después, o podemos, durante el proceso de impresión, ir sembrando las células. Pero básicamente esos son los desafíos que se están encontrando. Nos empuja esta necesidad, esperemos llegar a verlo. Se estima que no antes de 20 años de acá hacia adelante se van a empezar a ver órganos complejos implantados en pacientes. Seguramente los pasos sean progresivos, empezar con cartílago, que ya se está trabajando, que es avascular, pasar a piel, por ejemplo, y después de complejizando. Eso es todo. La última es el agradecimiento para ustedes por este tiempo, por aguantar la hora de la siesta, y quedamos abiertos a cualquier duda. ¿Preguntas? Sí. ¿Ya tienen pensado alguna aplicación para la impresión 4D? Buenísima la pregunta. El subsidio fue pedido orientado al desarrollo de dispositivos médicos, así que lo que buscamos es trabajar con materiales que ya estén aprobados para uso médico. No hemos pensado en un dispositivo, básicamente esto es una prueba de concepto, a ver si podemos aplicar esta tecnología, esos materiales y ese diseño a la fabricación de dispositivos biomédicos. No tenemos uno en vista. Pero básicamente, como para que se den una idea, algunos de los materiales, por ejemplo, que hoy en día ya se usan, que responden a estímulos como la temperatura, por ejemplo, es el nitinol, que es una aleación de níquel-titanio que se usa en los stents, que uno básicamente lo mete dentro de la arteria y cuando lo saca de la vaina, eso se expande y se mantiene expandido por la temperatura también. Esa es una de las aplicaciones que por ahí se puede llegar a evaluar. Y estamos buscando también trabajar con otros estímulos, que no sea solamente la temperatura, por ejemplo el pH del medio. ¿Alguna más? Sí. 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 No, fue un ejemplo. Todo lo que hemos hecho con células sembradas después, la mayoría es con células Vero, que son células cancerígenas, que lo que se usa es, sobre todo queríamos hacer el testeo de citocompatibilidad o citotoxicidad, que todo dispositivo implantable se tiene que evaluar si es citotóxico, o sea, si en contacto con las células va a generar una respuesta tóxica. Después se hace la prueba in vivo y después se puede empezar a pensar en ensayos clínicos. Lo último que han hecho las chicas del laboratorio es implantar estas piezas de colágeno y hasta ahora los resultados son excelentes. Con respecto a cultivos celulares, yo tuve la suerte de trabajar en el año 2000 en Barcelona, en la Fundación Puigvert, y lo que hacíamos era siembra en células vesicales. Hicieron la vejiga, cuando cultivábamos, porque el gran problema que teníamos no era en realidad crear el parche, sino en el tema de la función. Es decir, podés crear, si querés, metros de piel, el problema va a ser la función y no tanto era la irrigación, porque siempre genera lo que se llama angiogénesis, que es generación de vasos, que eso con algún tipo de eritropoyetina o esto
se hace, pero el gran problema era esto, la función. Totalmente. Desde el punto de vista de vascularización, el desafío, por eso se trata de implantar en el paciente y que el organismo lo vascularice, porque por lo general la vascularización o neovascularización in vitro es el desafío más importante. Porque muchos de los factores que se utilizan para neovascularizar la estructura tienen su origen en células cancerígenas. Entonces, corremos ese riesgo. Pero el tema de la función, otra cosa súper interesante que surge de eso también es el cultivo celular responde distinto. Hasta ahora, el cultivo celular en laboratorios, básicamente, y corríjanme ustedes, se hacía en una cápsula de Petri, en lo que se llamaba 3D en algunos casos, pero básicamente es una lámina de estructura, no es que tenés control sobre la geometría. Entonces, una de las cosas que se ha visto mucho, y en el espacio incluso se ha visto bastante interesante, es que estímulos externos afectan en cómo se genera el tejido, cómo es la migración celular. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer un cultivo celular, que eso lo están haciendo en Buenos Aires, con movimientos. Por ejemplo, movimientos peristálticos, si queremos hacer un epitelio de alguna estructura hueca, ¿no? Entonces, se está haciendo cultivo celular con movimiento para que cambie la migración y la estructura celular. En el espacio lo que vean es que esta migración celular cambia obviamente a la gravedad. Entonces generaban tejidos que acá no podríamos generar, tejidos extraterrestres.